Hola, buenas tardes. Mi nombre es Erika Gil Hernández. El día de hoy hablaremos sobre los fundamentos de la normatividad fiscal. Funciones y elementos de finanzas públicas. En México, el gobierno federal obtiene recursos financieros a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuyas funciones al respecto están señaladas en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. La política de ingresos también se ejerce mediante los instrumentos llamados ingresos y egresos del sector público. Los ingresos tributarios, mejor conocidos como impuestos, son obligatorios a favor del Estado que fija la ley con carácter general a los individuos y a las empresas, para que paguen dinero en relación con determinados actos económicos. Las finanzas públicas reflejan la norma en que se captan e invierten los recursos nacionales presentados por los impuestos generados por las empresas e individuos económicamente activos. La política fiscal en México se enfoca en la recaudación de impuestos. Estos recursos son utilizados para cubrir el gasto del gobierno, por lo tanto, tiene que ver con la gestión de los recursos del Estado, ya que mediante el control de gastos e ingresos aplicables mediante variables como los ingresos y el gasto público. Por lo anterior, la política fiscal en México implementada en los últimos 30 años ha sido ineficiente tanto en sus bases como en sus objetivos. Es por ello que deben fortalecer las fuentes internas de crecimiento para la política fiscal, donde se establezcan reglas de decisión presupuestal entre objetivos sociables consensados en la selección de qué bienes y servicios deben ser provistos y determinar sus características y magnitud. La política fiscal debe ser vinculante, estableciendo objetivos de gasto en función de los ingresos y no al revés. Por consiguiente, uno de los principales retos para este sexenio es el diseño de una política fiscal enfocada en alcanzar los objetivos de bienestar económico y social de México. Finalmente, la política fiscal no puede verse en forma aislada del contexto general de una sociedad. En este sentido, resulta importante establecer objetivos para que se puedan cumplir los programas sociales que beneficien a toda la sociedad. Política del gasto público. Se entiende por gasto público al total de gastos realizados por el sector público, tanto en la adquisición de bienes y servicios como en la presentación de subsidios y transferencias, es decir, es el gasto que realiza el Estado para su funcionamiento y el proveer a los ciudadanos. Este gasto público se puede clasificar desde el punto de vista económico en 4 tipos de gastos y cada uno de ellos tendrá sus funciones y programas específicos que a continuación se mencionan. Desarrollo social, económico, del gobierno y del Estado. Algunos de los objetivos principales del gasto público son conservación y mantenimiento del capital existente, mejoramiento de la atención de ciertas necesidades productivas, asegurando los abastecimientos energéticos, aceros e infraestructuras en general, aplicación del consumo social, expansión en el desarrollo agropecuario, diversificación en las exportaciones y fomento del turismo. El gasto público tiene también entre sus objetivos intentar que los precios estén estables, así como registrar unas tasas de desempleo bajas. Así, al invertir en empleo, el Estado estará consiguiendo que el poder adquisitivo de las personas aumente y que por tanto encontremos una activación más dinámica de la económica. Con este gasto público, el país puede sufragar los gastos propios de servicios como puedan ser la seguridad, la defensa, la justicia, la sanidad o la educación, sobre todo de aquellos servicios que no pueden ser gestionados por terceros y como son el caos de la defensa y la justicia. El presupuesto público es un documento contable y financiero donde se expresan las estimaciones de los ingresos que el Estado espera recibir durante un ejercicio, así como también la estimación de los gastos que se espera llevar a cabo dentro de ese mismo lapso. En este sentido, implica un plan organizativo
de la operación del Estado en términos monetarios y tiene una función económica, política y técnica. El presupuesto es un documento ex ante, es decir, se elabora antes de que las cosas sucedan. Por lo tanto, este es en el ámbito de las proyecciones económicas. Allí se anticipan las políticas fiscales que el gobierno espera realizar durante un ejercicio. La política presupuestaria tiene como funciones el desarrollo y el uso de los ingresos y gastos estatales para la consecución de determinados objetivos. Entre estos objetivos cuentan el objetivo fiscal, es decir, la transferencia de los ingresos requeridos para financiar las funciones del Estado; el objetivo de la asignación eficiente, es decir, la corrección de la estructura de producción resultante del mercado; y el objetivo distributivo, es decir, la modificación de la distribución del ingreso y los activos. Los principales componentes del presupuesto público son ingresos y gastos. Según el tipo de recursos, estos ingresos se clasifican como: ingresos corrientes son los que obtiene el Estado derivados de sus actividades normales de funcionamiento. Ejemplos de ingresos corrientes son los impuestos y las transferencias recibidas. Ingresos de capital son aquellos que se derivan del cambio en la composición del patrimonio público, provocando en su obtención una descapitalización por parte del Estado. Por ejemplo, venta de activos físicos y financieros o la recuperación de préstamos. Los gastos del gobierno se clasifican también en los gastos corrientes. Son los gastos que es necesario realizar para el normal funcionamiento del Estado. Por ejemplo, el gasto en personal, el pago de intereses de la deuda pública, las prestaciones previsionales, las transferencias corrientes y los bienes de consumo, etc. Los gastos de capital son aquellos gastos que incrementan la capacidad productiva del país, el sector público y el sector privado. Ejemplo: inversión real, inversión financiera, transferencias de capital, etc.